Puedes comenzar, por favor. Muy bien. Buenas noches, como compañeros y como compañeras. Mi nombre es Jason Meléndez Arrieta y la presentación de hoy tiene que ver sobre cómo los loros ayudan voluntariamente a otros para obtener recompensas en comida. Entonces, por lo general, ayudar a otros a obtener los beneficios es, incluso a costa del beneficio propio, es algo que aún no está resuelto del todo y aún se siguen investigaciones. Y es uno de los rompecabezas evolutivos que se tiene actualmente. Entonces, si bien este comportamiento prosocial de que un animal ayuda a otro se ha visto más en mamíferos, este estudio trata de averiguar si se encuentra presente en otros animales, como es el caso de las aves. Entonces, un poco acerca de los autores. Los autores de este paper son dos, el cual es el doctor Dizir Brotz, el cual tiene un doctorado en comparación cognitiva, tiene una maestría en el comportamiento biológico y además ha hecho diferentes estudios y diferentes experimentos acerca de la cognición comparativa entre las especies domésticas y las silvestres. Y la otra autora es Auguste M.P. von Bayer, la cual trabaja en el Instituto Max Planck de Ornitología. Principalmente sus áreas de interés son la ecología, la zoología y el comportamiento animal. Entonces, un poco la agenda, la presentación va a contener la introducción, la descripción del experimento, los resultados y el análisis y finalmente las conclusiones. Entonces, como se mencionó al inicio, este paper trata sobre el estudio del comportamiento prosocial que se puede observar en los animales, especialmente en las especies de aves. Para este experimento se van a escoger dos especies de aves y se van a someter a un conjunto de series de experimentos con el fin de averiguar si estas se pueden observar un comportamiento prosocial o no. Las aves que se van a observar son las siguientes. Van a ser los loros grises africanos y las guacamayas de cabeza azul. Entonces, a grandes rasgos, lo que consiste el experimento es que se van a seleccionar dos aves, se meten a unos compartimientos y se les van a dar una especie de fichas, las cuales son como una argolla redonda de metal, las cuales las aves tienen que intercambiar por semillas que se las va a proveer los evaluadores. Entonces, va en los dos compartimientos, una ave es la que va a contener las fichas y la otra es la que va a intercambiar las fichas por las semillas del evaluador. Entonces, en total, el grupo que se prueba son 13 aves, de las cuales 8 son loros africanos grises, 6 de estos son hembras y 2 de estos son machos, y 6 guacamayas de cabeza azulada, entre las cuales 4 de estos son hembras y 2 son machos. Y las aves, estas aves fueron criadas en el Parque del Loro, en Puerto de la Cruz de Rife, España. Esto es como una especie de zoológico y a la vez un criadero. Entonces, ahora procedemos con la explicación del experimento. Como mencioné anteriormente, las aves se colocarían en dos compartimientos. Los compartimientos estaban separados por una pared de cristal con dos agujeros. Los agujeros eran usados para intercambiar las fichas que se encontraban en el otro compartimiento y se iba a colocar una tapa en los huecos de intercambio para que sí, solo una ave sea la capaz de intercambiar. De este modo, las aves van a tener dos funciones. La que tiene las fichas es la de actor y la que no tiene las fichas va a ser la de receptor. Con el fin de analizar más factores en el experimento, se procede a realizar el experimento en 4 fases. Estas son las siguientes. La primera es la prueba T,
que es la que ya les he venido explicando, donde se tiene el loro, que es el actor, el cual es el que tiene las fichas, pero no puede intercambiarlas con el examinador. Entonces, este tiene que pasárselas a la otra ave para que este pueda intercambiarlas. La segunda es la llamada prueba de control social, en los cuales ninguno de los dos loros, el examinador no está dentro de la sala, entonces ninguno de los dos loros puede intercambiar las fichas por las semillas. La tercera es la prueba de control no social, donde solo se va a introducir un loro y este va a tener comportamiento cerrado. Y la última prueba es la control motivacional, donde el loro autor tiene acceso directamente a las semillas. Entonces, el experimento se llevó a cabo durante 6 días consecutivos. Las aves, cada vez que participaban en la prueba, tenían un descanso aproximado de 3 días y además su participación en las pruebas era, por así decirlo, voluntariamente, ya que se colocaban unas jaulas de transporte las aves eran las que decidían si entraban o no a las jaulas. Luego que entraban, se llevaban a la sala donde se estaba realizando el experimento. Entonces, como mencioné anteriormente, las pruebas se realizaron por 6 días consecutivos, donde se iban intercambiando. La prueba el control motivacional siempre se ejecutó en cada uno días intercambiados con el fin de que analizar todos los factores, a ver si las aves verdaderamente tenían un comportamiento prosocial y no era algo inducido por el experimento que se estaba realizando. De este modo, entonces, primero siempre se realizaba la prueba de control, prueba de control motivacional y entre cada prueba se tenía un proceso de alrededor de 5 minutos donde se liberaban las aves en la habitación y luego se volvían a introducir, pero se intercambiaban. Entonces, la ave que fue el actor ahora pasa a ser el recibidor y así sucesivamente. Entonces, ah, además, los examinadores, antes de empezar con el experimento, realizaron un entrenamiento previo a cada una de las aves que se encontraban en el grupo de estudio. El entrenamiento se le realizó a las aves individualmente y este consta de 3 pasos. En el primer paso, las aves se introducían en los compartimientos los dos, se eliminaba la barrera que separaba los dos compartimientos y este entrenamiento en el primer paso, lo único que tenían que hacer las aves era intercambiar 10 fichas por las semillas en 10 minutos, con el fin de completar el entrenamiento exitosamente. En el segundo paso, ya se introducían las dos aves, se les tapaba un agujero y las fichas se ponían en el comportamiento contrario donde se encontraba el ave. Entonces, por ejemplo, si el ave se colocaba en este compartimiento, las fichas se colocaban en ese compartimiento. Entonces, el ave tendría que ir a buscarlas para intercambiar. Y al igual que el paso anterior, tenían que intercambiar 10 fichas en 10 minutos. En este entrenamiento, las aves se iban a colocar en un compartimiento, ya se le colocaba la pared intermedia entre ellas y las fichas se colocaban en el hoyo de intercambio y se colocaban como en un estante más arriba. Entonces, las aves tenían que intercambiar al menos 7 fichas en 10 minutos para hacer este entrenamiento. Ahora, con los resultados, durante los 6 días de experimento, se detectó que para los loros grises azules, 7 de estas 8 aves transfirieron al menos una ficha. Además, bueno, como se puede ver en este diagrama de cajas, cuando los loros no tenían un vecino, la transferencia de fichas disminuyó considerablemente. Asimismo, cuando los loros se encontraban solos y cuando los loros podían transferir las fichas inmediatamente, estos
intercambiar las fichas con el controlador inmediatamente, estos no las intercambiaban con sus compañeros. Entonces, con estos resultados se puede observar que los loros grises sí tienen tienen a tener un comportamiento prosocial con sus compañeros. Sin embargo, las guacamayas de cabeza azul se observa que tienden a no intercambiar las fichas. En esta tabla, en resumen, se observa más a detalle el resultado de los experimentos en cada una de sus fases. Como se puede ver, para los loros grises, en la prueba T, es la que es que los loros pueden intercambiar las fichas con sus compañeros, se puede observar que en casi todos los casos, los loros llegan a intercambiar todas las fichas que tenían disponibles. Mientras que para las guacamayas azules son muy pocas las que logran llegar a compartir las fichas. Además, otro factor que se incluye en este estudio es si el factor de que si las guacamayas están relacionadas iba a afectar en las transferencias de las fichas. Sin embargo, como se puede observar en esta tabla, aquellas guacamayas que tienen el asterisco son las que se encuentran relacionadas. Y las transferencias de fichas, eso fue un factor que no afectó en la transferencia. Entonces, dado estos resultados, esto nos dice que evidentemente las guacamayas, las loras grises, tienen un comportamiento prosocial, ya sea espontáneo o voluntario, al proporcionar fichas a su pareja en comportamiento de vecino, mientras que las guacamayas de cabeza azul no proporcionan ayuda a su pareja independientemente de si tiene un estado de afilación o no. Algo que puede explicar esto es que es importante separar la prosocialidad espontánea de la reciprocidad. Esto es lo que viene a explicar de que no importa si las guacamayas están relacionadas o no, la prosocialidad siempre se da. Entonces, esto no viene afectando el comportamiento de las guacamayas en lo que se dio durante todo el experimento. Además, cuando se finalizaba el experimento, se podía observar que las guacamayas que eran ayudadas por otras, ya al finalizar el experimento no tenían ningún trato especial cuando estaban conviviendo juntas. Otro factor que se tuvo en cuenta es la tolerancia alimentaria. Esta tolerancia alimentaria tiene que ver con la capacidad que tienen los animales de alimentarse del mismo plato de comida. Se observó durante el experimento que, a pesar de que las guacamayas de cabeza azul se agrupaban en grupos más pequeños y parecían ser más sociables, estas tendían a no compartir su plato de comida con las demás. Mientras que en los loros grises se observó que en un mismo plato de comida podían comer todos los loros. Lo que esto puede ser un factor que llega a explicar por qué en los loros sí se observó el factor de prosocialidad. Esta diapositiva. Implicaciones e investigación a futuro. Entonces, bueno, como con los resultados que se tiene de este estudio, nos proporciona información importante sobre cómo el mecanismo de proporcionalidad está evolucionando en todos los animales y cómo inclusive se puede encontrar en otras especies que no sean los mamíferos. En este caso se puede observar en las aves. Y también esta investigación abre el portillo para seguir investigando otros factores que pueden influir en los comportamientos prosociales en diferentes especies de animales. Entre los desafíos que se encontró este estudio es que, bueno, como todos sabemos, el comportamiento prosocial puede ser algo complejo de analizar y además se ve afectado por diferentes factores. Entonces, no es tan fácil de determinar si lo que se está observando en los animales realmente es un comportamiento prosocial o si solo es algo que se le está enseñando debido al experimento que se están realizando. Y como conclusiones, tenemos que
el comportamiento prosocial, aún a pesar de que se han hecho diferentes estudios en los animales, sigue siendo un aspecto integrante importante para seguir estudiando. Y además este estudio proporciona evidencias de que este comportamiento prosocial sí se puede observar especialmente en las aves, que son los loros africanos grises. Como comentarios finales, me gustó que ese experimento es bastante sólido, viene bastante bien documentado y además cuenta con bastantes antecedentes anteriores con experimentos animales que se han realizado por los mismos actores. Y algo que yo sí le cambiaría a este experimento es tal vez agregar una o dos vez más a los comportamientos con el fin de analizar cómo esto afecta al comportamiento social que tenían las aves. Y además también se podría haber agarrado un grupo al que se le, se le puede haber hecho el experimento sin realizar el entrenamiento previo para ver cómo era el comportamiento de los animales. Y esto sería todo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jason. Una consultita. Ahora, cuando presentaste el gráfico donde se obtenían los resultados y se veía que eran significativamente estadísticos y manejadas, o recordás cuál fue la prueba que aplicaron para comparar esos resultados? No me acuerdo mucho. Lo que sí leí es que utilizaron una distribución de Poisson, pero era como la MAU. Si no me equivoco, que aplicaron la prueba MAU o la WAVE. Ok, ok. Porque sí, eso hay que ponerle la atención. Bueno, no, nos muestran el resultado de que es estadísticamente significativo, pero para distribuciones particulares hay pruebas que efectivamente son adecuadas. De hecho, ahora más adelante en el curso veremos en no paramétricas Kruskal-Wallis, que lo que verificamos es si dos poblaciones son similares. Entonces, eso por ahí. De esto, bueno, de experimentos de animales, es un área bastante interesante. Por ejemplo, por mucho tiempo se manejó la hipótesis de que la inteligencia de un animal, incluyéndonos nosotros, estaba correlacionado principalmente con el tamaño del cerebro. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? El cerebro más grande, más puede pensar y pues ser más inteligente. Sin embargo, los elefantes tienen cerebros grandísimos y nosotros tenemos una inteligencia más sofisticada. En el caso de las aves, resulta que haciendo estudios, es un instrumento para refutar esa hipótesis de la altísima relación entre inteligencia y tamaño del cerebro. Porque las aves para los cerebros que tienen son inteligentísimas. De hecho, ustedes podrán ver en el caso de cuervos, experimentos que hacen con cuervos de que son sorprendentes, que hacen con loros, con guacamayos, realmente son animales que para el tamaño del cerebro que tienen son muy inteligentes. Y nuevamente, bueno, aquí nos exponemos a una clase de experimento distinto en el curso, entonces ahí lo tienen. Te agradezco mucho, Jason.